hoy queríamos hablar de sostenibilidad y para ello contamos pues, con un ponente de lujo, como es el presidente de Microsoft, Alberto Granados, que nos va a hablar del impacto de la tecnología y la sostenibilidad. Sin más, para recuperar, para no perder, para no ir más retrasados, pues Alberto, cuando quieras. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias. Me llamaron Alfredo antes, me hizo mucha ilusión porque mi padre era Alfredo. Os tengo que decir que este es mi primer evento en España después de 12 años. O sea que es un orgullo estar en Ametic. Si digo alguna cosa un poquito guiri es porque llevo 12 años en Asia y en Latinoamérica y la verdad es que presentar en español me cuesta. O sea, es algo que lo estoy retomando poco a poco, ¿no? Como decíamos, pues primero dar las gracias a Ametic por el honor de presentar aquí. La verdad que es un placer estar con vosotros aquí y hablaros un poco de cómo estamos enfocando las sostenibilidades de empresas que somos digitales. Y yo quisiera orientarlo más que nada desde un punto de vista humilde de contaros los aprendizajes, los errores que hemos cometido y un poco lo que estamos poniendo a disposición de clientes y de nuestros partners, de nuestros socios en el aprendizaje de sostenibilidad. Yo empezar, si queréis, con una historia un poco personal. O sea, yo al haber vivido fuera, tengo media familia fuera. Mi hijo es arquitecto y trabaja en Seattle, tiene 21 años. Y de vez en cuando hablamos por teléfono, menos de lo que quisiera. El otro día hablé con él la semana pasada y le digo, ¿qué tal vas, Juan? ¿Cómo estás? Y me decía, pues mira, la verdad es que me estoy planteando dejar la arquitectura y dedicarme a la bolsa. Digo, ¿por qué? ¿Qué me estás diciendo? Dice, sí, porque la verdad, como estamos cargándonos el planeta y el poco tiempo que nos queda o me queda para disfrutarlo, estoy pensando en algo más transaccional para hacer dinero y volver al monte juntos, ¿no? Nos gusta mucho el bosque. Esta es la última foto que tomamos antes del COVID en una visita juntos. Y os confieso que fue de esas cosas que me dice, será cabrón, perdón por la familiaridad, pero me dejó tocado. Dije, joder, es la primera vez que una generación le está viendo las orejas al lobo. Y está empezando. Y casualmente era el momento de los incendios de Ávila, era el momento un poco duro. Y fue la primera vez que dije, joder, es verdad que es complejo para esta generación ahora mismo afrontar que posiblemente cuando tengan mi edad, bueno, pues van a ver un planeta muy distinto, ¿no? La realidad, si os habéis mirado el último informe de IPCC, el AR6, y no os lo recomiendo sin una copa de vino o algo, es bastante duro. Empiezas a mirar un poco lo que está pasando y tenemos ahora mismo la concentración de CO2 más alta en los últimos 2 millones de años. Hablábamos recordáis, en la cumbre de París hablamos de no superar 1,5 grados versus la era preindustrial, estamos por 1,1. El escenario peor habla de 4 grados a final de siglo. Es decir, que estamos hablando de calentamientos globales muy acelerados. No tiene precedentes y, de hecho, me llamó la atención ver un informe reciente de Price donde decían que a la velocidad de descarbonización que vamos no llegamos. Habría que multiplicarla básicamente por 5. Es decir, que estamos hablando de ratios mucho más acelerados. Ya no hablamos de no emitir, hablamos de extraer. Es decir, ya llegamos a un punto mucho más grave, ¿no? Por daros algún dato positivo o ver, si queréis, el vaso medio lleno, es una oportunidad de negocio enorme. Es decir, es una oportunidad de reinvención enorme para todos, ¿no? Accenture publicaba un informe donde hablaba que el 94% de los CEOs considera sostenibilidad una top priority a nivel mundial. Y, de hecho, vamos a ver luego una mesa redonda un panel hablando precisamente de ello, ¿no? Deutsche Bank publicaba un informe donde hablaba con 56 compañías y asociaba tener mejores rating de ESG a acceso más barato al capital, acceso más barato a la deuda, crecimiento a 5 y a 10 años mejor versus mercado. Con lo cual, se ve claramente que hay una asociación digamos, de oportunidad de negocio. Es decir, cuando prestas atención a algo, inevitablemente lo haces mejor, ¿no? Algunos datos de números, si queréis. Esas 60.000 millones en inversión global de optimización energética en el 2028. 12.000 en 4 años, se habla, de inversión en agricultura de precisión. Hay un panel hablando de eso también, vamos a hablar de agricultura de precisión. 26 billones aproximadamente a final de la década serán los beneficios globales en sostenibilidad. O, si queréis, algún dato aún más agresivo, 200.000 millones de dólares, estos son 200.000 de verdad, en compensación de emisiones de CO2. Es decir, hay un mercado muy grande, hay una oportunidad gigantesca, ¿no?, que podemos capturar, de hecho. Si hablamos de economía circular, y hace poco estaba hablando con Manuel de Akbar, es algo donde estamos viendo beneficios de cerca de $1 trillón al año. Es decir, solo en ahorro de materia prima, en optimización de procesos, en partnership entre proveedores, cadena de valor, cadena de suministro, en contacto con el cliente. Es decir, el cliente en el cual tienes una conversación de economía circular automáticamente se convierte en un cliente más fiel.
Con lo cual hay una oportunidad gigantesca detrás. Contaros lo que estamos haciendo, y tampoco quiero parecer aquí el de Microsoft, contando las grandezas y tal. Hemos aprendido mucho. Empezamos desde el 2009 hablando más de ser neutros en carbono a ser ahora negativos en carbono. Es decir, el objetivo para el 2030 en este caso es ser negativo en carbono, y no solo eso, sino para el 2050 haber extraído de la atmósfera tanto carbono como el que creamos cuando creamos la compañía, en 1975. Es decir, el nivel de agresividad que queremos llegar es mucho mayor. Es decir, cómo podemos innovar en tecnologías de extracción, porque simplemente eliminándolo no llegas, simplemente reduciendo, pero no llegas. Positivo en agua en 2030 y crear acceso al agua para cerca de 1,5 millones de personas que no están en situación favorable, digamos, a nivel mundial. 0 residuos en 2030 es el objetivo también. Y esto, pensar que no solo somos una empresa de nube, también fabricamos hardware. Tenemos Xbox, tenemos Surface. Es decir, tu cadena de suministro y tu cadena de valor tiene que estar inevitablemente ligada al tema de sostenibilidad. Y por último, dejadme anunciaros algo que me parece muy interesante. Es, oye, si eres una empresa ligada al dato, si eres una empresa que tiene un montón de información, algo en lo cual podemos ayudar es crear el concepto de un planetary computer. Algo que permita a todas las comunidades, en modo abierto, es Open Data, acceder a la información, y no solo al dato, sino también a algoritmos. Es decir, si estáis trabajando, por ejemplo, en temas de biología, sostenibilidad, en temas de analizar la deforestación, proyectos de afforestación, proyectos de biomasa, condensación, incendios, todo tipo de información, esto es un anuncio que hicimos hace escasas semanas. Es decir, estamos trabajando con cientos de científicos, poniéndoles a su disposición este concepto de planetary computer. Sigo. Perdonadme. Gracias. Le debí dar algún botón. Si podéis pasar la slide, os lo agradezco. ¿Cómo lo conseguimos? Y aquí contaros un poco, si queréis, el aprendizaje al que hemos llegado. Lo primero, lo que no te aprieta el bolsillo no te hace cambiar el comportamiento. Es decir, algo que Churchill decía es, cuando te aprietan el bolsillo es cuando empiezas a usar la imaginación, ¿no? Entonces, usamos un impuesto interno de carbono en todos los grupos de producto, desde el que fabrica Office al que fabrica Windows. Ese impuesto de carbono es el que podemos reinvertir en otras iniciativas. Eso ha hecho que nos repensemos muchos procesos. De hecho, hablamos de las 5 Rs, el Record, Report, Reduce, Replace and Remove. Es decir, todo un proceso entero de la cadena de suministro, si queréis, circular, de cómo se puede extraer carbono de la atmósfera, independientemente del producto que estés fabricando. Un aspecto muy importante también es el hecho de lanzar algoritmos verdes. Pensar que cuando estamos desarrollando algoritmos de inteligencia artificial, estás utilizando ciclos de GPU, CPUs más avanzadas, o estás utilizando red. Eso tiene emisiones. ¿Cómo, como desarrollador, puedes hacer algoritmos que sean ecorresponsables? Que utilices en un momento dado, o corras un código, si queréis, en un área donde estás utilizando energía renovable. O que incluso ganes complicidad con el usuario y le digas, oye, ¿quieres correr esta aplicación en modo eco-friendly? Ese, si queréis, desarrollo en origen es algo que estamos poniendo a disposición de clientes y de partners activamente para poder desarrollar algo que sea mucho más sostenible. El progreso está ahí. O sea, no es que nos sintamos orgullosos. Hemos eliminado ya 1,3 millones de toneladas de carbono. Perdón, hemos marcado para eliminación. Hemos lanzado 26 proyectos. Perdón que rectifique. No están eliminados. Hay que eliminarlos. Hay que lanzar los proyectos para trabajar en ello. Y aquí son todo proyectos de, como vosotros, expertos de industria, empresas energéticas, biólogos, encantados de colaborar ahí. Más de 580.000 toneladas de emisiones de CO2 reducidas el año pasado. Lo que me llama más la atención es la curva, si queréis, de vuestra derecha. Esa es un poco la reducción. Dices, pues tampoco es muy alucinante, ¿no? Fijaros que el verde oscuro es el Scope 3, que es la pesadilla de todas las grandes corporaciones. Es decir, Scope 1, tus propios recursos, Scope 2, lo que adquieres, Scope 3, tus proveedores y toda tu cadena de valor, ¿no? Ese es el gran caballo de batalla. La gran caballo de batalla es cómo conseguimos tener una asociación, un partnership con nuestros proveedores para trabajar precisamente en la eliminación de carbono. Un aprendizaje muy importante es el hecho de que nube significa reducir impacto medioambiental, por 4 motivos fundamentales. Primero, optimizas procesos. Es decir, estamos corriendo más aplicaciones en menos servidores.
en un modelo de nube, inevitablemente. Segundo, el hardware está ya concebido para generar menos emisiones. Tercero, el data center está más concebido para generar menos emisiones. Estamos ahora mismo en menos de un 1% en diésel, por ejemplo. Nos sentimos de alguna manera avergonzados, si queréis, con ese 1% y queremos bajar a 0%. Cerca del 70% de los data centers están utilizando energía renovable ya. En total, lo que hemos calculado y auditado externamente es que cualquier solución corriendo en nube reduce emisiones de CO2, la huella en general, en un 98% y gasto energético en un 93%. Con lo cual, hay una oportunidad enorme de continuar apoyando y ayudando a nuestros clientes y partners en ese sentido. Quizá el reto al cual nos encontramos o al cual nos enfrentamos generalmente es, oye, ¿cómo reporto mis números de huella de CO2? Y me llamó la atención hace poco ver un informe de Ernst & Young que decía, oye, cerca de 1.000 empresas en España tienen que reportar ya los números impacto en huella de CO2. Cerca de 5.000 el año que viene. Con lo cual, hay un reto muy grande en cómo hacer ese reporting de manera precisa, de manera incluso cómo optimizarlo. No solo se trata de reportar, sino de poder actuar sobre el dato. Lanzamos el año pasado el Sustainability Calculator. Lo que hemos hecho es básicamente poner a disposición de nuestros clientes una herramienta que mide en tu actividad usando energía renovable en tiempo real. Y no solo eso, sino te sugiere, oye, ¿sabes que si corres este proceso a esta hora del día, el acuerdo que tenemos de renovables es aún mayor en esta región, con lo cual puedes reducir mucho más? Creo que tiene valor. O sea, de hecho, estamos trabajando con muchas grandes corporaciones ahora mismo, Total en Francia, muchas otras, en ayudarles a utilizar este tipo de información para que puedan utilizar el reporting en tiempo real. A veces el clicker se me queda enganchado. Os lo agradezco si podéis pasar alguna vez. Muchas gracias. No os voy a contar nada nuevo. El modelo híbrido, que yo creo que es el impacto generacional o el cambio generacional más relevante de esta generación, yo creo que nos ha cambiado a todos, nos ha dado a todos la vuelta. Es curioso leer cómo el 15% de las compañías españolas estaban preparadas para el teletrabajo antes del COVID y en cuestión de semanas el 83%. O sea, nos ha dado la vuelta. Y es evidente también que el trabajo ya no va a estar concebido como un sitio, sino como una actividad. Es decir, de hecho, hablando con muchos de vosotros y durante estos primeros meses y tal, lo que me decís es que el reto fundamental es cómo mantienes la identidad cultural de la compañía, cómo motivas, cómo retienes. ¿Cuántos de vosotros habéis fichado gente y nunca les habéis visto en 3 dimensiones, ¿no? El año pasado, yo por lo menos un montón de gente. De repente digo, oye, qué tío, qué alto es este, ¿no? Bueno, descubres muchas cosas que son muy duras, ¿no? Y de hecho, muchas compañías han cometido errores en apresurarse ahora y decir, vamos todos a la oficina, y han creado una desventaja competitiva para retener talento. Es decir, hay muchísimos retos detrás. Pero pensad también que hay una oportunidad en sostenibilidad enorme. Es decir, un ejemplo muy concreto. Teníamos un evento mundial en Microsoft que hacíamos siempre en persona, todo el mundo cogiendo vuelos, etcétera, cerca de 2.000 personas. Lo hicimos virtual. La eliminación fue cerca de 5.000 toneladas de emisiones de CO2. Estamos hablando de alrededor de 400.000 coches en un día. Otro ejemplo, os estoy un poco abriendo ahí la mente. Estamos hablando de lo que 100 hectáreas de bosque absorben en 10 años. El retiro son 118, más o menos. Un evento. O sea, pensad el impacto que puede tener tan alucinante cuando llegas a optimizar la presencia física virtual y realmente decides cuándo tiene sentido tener una presencia física y cuándo no. Hicimos una encuesta a nuestros empleados que es muy interesante también. Les dijimos, oye, ¿qué prefieres? ¿Remoto o físico? El 73% dijo, quiero flexibilidad en trabajo. Y el 67% dijo, quiero más colaboración en personas. O sea, no te cuadra. Es lo que llamamos la paradoja del trabajo híbrido, ¿no? Defínete, ¿qué quieres, no? La realidad es que no está claro. La realidad es que la gente quiere una mezcla entre ambos. La realidad es que quiere decidir en base a actividad qué tiene más sentido. ¿Qué tiene más sentido hacer? ¿Tiene sentido ir a la oficina? Voy a buscar un modo de enfoque, voy a buscar otro. Pero, en definitiva, el mensaje aquí es, hay una oportunidad enorme de reducir emisiones racionalizando el trabajo, ¿no? Una pregunta evidente que muchos tendréis y que estáis pensando es, oye, ¿qué hay de los edificios, no? ¿Qué hago con las oficinas? ¿Cómo me cambia esto, no? Esos edificios se tienen que adaptar. Nosotros mismos hemos visto cómo nos hemos adaptado dentro de nuestro campus en Seattle. Son 140 edificios. Estamos utilizando IoT en todo el edificio, en todos los edificios.
Generamos cerca de 500 millones de transacciones por día para controlar cómo estamos, no solo desde la capa de abajo, controlando aire acondicionado, etcétera, sino creando espacios inteligentes, pero más importante, uniéndolo a cuál es la decisión que el equipo va a tomar en cuanto a las reuniones, de cómo optimizar basado en la actividad del día. Hablas de edificios inteligentes de verdad, es decir, que se guían por cómo las personas van a trabajar o están pensando en trabajar en cada una de las reuniones. Cómo entonces puedes encender determinadas luces o no. Es decir, ¿qué puedes? Y en definitiva, fijaros que los ahorros ahí son brutales en un sector que es casi el 40% de las emisiones, el sector de la construcción. Quería contaros un par de ejemplos que estamos haciendo y yo creo que puede ser muy interesante hablar de ello y estoy completamente abierto en cualquier momento. Lanzamos algo que llamamos el Climate Innovation Fund. Son 1.000 millones en 4 años para proyectos de extracción de carbono y de innovación exclusivamente. Es decir, estamos hablando de extracción de carbono a corto plazo, como forestación, reforestación, a medio plazo, como puede ser biochar o aspectos del suelo, fundamentalmente, y, por último, a más largo plazo, que es una tecnología muy inmadura, que es ACR o eliminación de carbono de la atmósfera, ¿no? Que es donde estamos trabajando más, intentando ver qué vías hay para poder ayudar. El segundo, si queréis, área más ligado a medio ambiente es lo que llamamos AI for Earth. Este proyecto han sido 50 millones en 5 años. Y por poneros un ejemplo local, o sea, si queréis más próximo, me gustaría enseñaros un vídeo muy cortito, 1 minuto, de 4 ejemplos en España. Es solo un ejemplo de 4 áreas diversas, diferentes, donde estamos trabajando en temas, o hemos trabajado ya en temas de impacto medioambiental. Uno del que nos sentimos muy orgullosos es el acuerdo al que llegamos con Pescanova recientemente para lanzar la iniciativa que llaman Acuicultura 4.0. La idea era básicamente trabajar en sus caladeros para optimizar la alimentación de especies locales, especies marinas locales. Es solo un inicio, porque estamos trabajando con su Biomarine Center para buscar aún más escenarios. La idea es, de alguna manera, democratizar el acceso a la inteligencia artificial entre sus científicos, y no solo científicos, yo diría todos los empleados, en definitiva, para poder optimizar cómo están decidiendo, impactando menos el ecosistema en un área, según la FAO, donde básicamente nos alimentamos en un 47% de acuicultura. Es decir, es un área tan crítica y tan relevante donde, bueno, pues nos estamos encantados de haberles ayudado y haber impactado. El segundo ejemplo, muy ligado también al ejemplo que ponía de los edificios y de IoT y cómo puedes aplicar conceptos como gemelos digitales y conceptos más avanzados, es el Ayuntamiento de Gandía, donde básicamente lo que hicimos es trabajar con ellos en implementar en más de 13.000 puntos de luz conectados a Internet de las Cosas o IoT, para poder optimizar el gasto energético. Llegamos a datos muy relevantes, como decir, el reducir el consumo energético de las farolas y puntos de luz en más de un 66%. Es decir, que al final incluso todo el alumbrado público se redujo en un 54%, la factura completa en un 20%, ¿no? Que yo creo que es un tema, por cierto, muy en boga ahora mismo y muy relevante, ¿no? Entonces, este tipo de casos donde ves cómo la tecnología digital directamente está impactando en medio ambiente, pero además, fijaros que está impactando en el bolsillo. Está impactando en economía, encuentra resultados directamente y es muy relevante. Un anuncio que hicimos hace un mes era, lo llamamos el Microsoft Cloud for Sustainability. El objetivo es, oye, todo esto que hemos aprendido, después de pasarnos desde el 2009 invirtiendo, intentando hacer todo tipo de asociaciones externas con gobiernos, con industrias, ¿cómo lo podemos poner en una plataforma para que la gente lo use?
El objetivo es crear una plataforma que es compatible con lo que tienes, pero que puedas utilizar con todos tus empleados, todos tus departamentos, que puedas asignar cuotas de huella de carbono, que puedas en un momento decir, oye, un momento, ¿quién va mal? Tengo un problema aquí, ¿qué está pasando? Y asignar tareas o incluso integrar tu cadena de proveedores y cadena de valor, lo más importante. Es decir, cómo puedes compartir esa información y esos datos para poder accionar y tener de alguna manera, de una forma, si queréis, fácil de usar, integrado con herramientas como Teams u otros, el hecho de poder asignar tareas y poder, evidentemente, rendir resultados. Para mí, el reto más o el aprendizaje más relevante aquí es sostenibilidad. No es cuestión de reportarlo, es cuestión de seguirlo cada día. O sea, es muy difícil corregir un error que haces en una adquisición incorrecta o en un nuevo proceso. Es decir, es muy relevante el hecho de tener información en tiempo real para hacerlo. Dejarme cerrar, y creo que voy en tiempo, con si queréis, un summary, perdón, un resumen de los aprendizajes que hemos tenido en los últimos años. Y me gustaría empezar por el hecho de que la responsabilidad tiene que ser no solo en el reporting, sino también responsabilidad interna. El hecho del impuesto al carbono nos ha ayudado. Decía Naciones Unidas, Global Compact, publicaba un informe donde decía que 1 entre 12 compañías crea bonus internos para los ejecutivos ligados a sostenibilidad. 1 entre 12. Es decir, no estás creando un impacto si no te duele en el bolsillo de alguna manera, ¿no? Entonces, si de alguna manera no estás creando eso, no podemos inventar nuevas ideas como el concepto que os contaba de algoritmos verdes. El segundo es hablar el mismo idioma. Hay que estandarizar. Es decir, no puedes decir, oye, voy a hacer una inversión en extracción de carbono si no hay una forma estándar de medirlo y no hay doble medición o aspectos. Nos hemos dado cuenta que hay muchísima inmadurez en ese sentido y estamos colaborando con muchos organismos públicos y, en general, expertos de industria para poderlo medir. Digitalización y nube como un vehículo demostrado, pero lo más importante es el alcance 3. O sea, lo más importante no eres tú, es tú y tu ecosistema, es decir, tus proveedores, tu cadena de valor, cómo vas a colaborar con ello. Es decir, una palabra mágica que me ha encantado oír antes hablando con Manuel es economía circular. Es lo más complejo de implementar. Es decir, es donde tienes que hablar con terceros, poner en común datos, poner en común procesos. Es algo que nos ha enseñado que digitalización ayuda muchísimo, ¿no? Inversión tiene que ser sostenible. De hecho, hemos estado invirtiendo al cabo de los años en nuevas ideas. Es decir, por ejemplo, hemos anunciado recientemente I+D en nuevos modos de almacenamiento, cuarzo e incluso ADN. El poder almacenar storage o almacenamiento de larga duración en ADN reduce emisiones en un 66%. Reduce también, en general, gasto de agua en más de un 66% incluso. Pero estos son este tipo de innovaciones que tienes que estar constantemente probando y viendo si hay algo más e incorporar dentro de la medición ahorro de costes, ahorro en huella de carbono. Y por último, no podemos hacerlo solo. He estado, sinceramente, aprendiendo en el evento al principio y constantemente se hablaba de la colaboración público-privado. Creo que es fundamental. O sea, creo que es algo donde definitivamente tenemos que trabajar juntos y es algo que entre todos en el sector, y me ofrezco evidentemente para ayudar y para cualquier tipo de conversación, nos encantaría trabajar en ello. Nada más. Sin más, quería daros las gracias. Yo espero que después de este evento y después de la mesa redonda que tengo después, le pueda llamar a mi hijo y decirle, oye, que todo va bien, que tenemos muchas ideas y que creo que vamos a sacarlo adelante. Muchas gracias.